Bueno, vamos a continuar hablando de la clasificación de los derechos humanos. Recordemos, es una clasificación eminentemente horizontal, dependiendo de cómo surgieron los derechos humanos. Entonces estamos con los derechos civiles y políticos, son los derechos individuales, son los derechos de primera generación. Y desde ahí pues empezamos a ver cada uno de los derechos. Empezamos por el derecho de la vida, como lo dijo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es el derecho sine qua non para los demás derechos. Sin existencia de este no tiene razón o no tiene razón ninguno de los siguientes. Y empezamos con el derecho a la vida. Yo rogaría que todos los derechos individuales, colectivos, que veamos, y también el de la tercera generación, el de los pueblos, rogaría que lo buscáramos en nuestra Constitución, porque todos los derechos están contemplados en la Constitución, todos los derechos. Entonces, empezamos con el derecho a la vida, que todos recordemos que el derecho a la vida, pues definitivamente es el desarrollo pleno de la existencia biológica y social de la persona. El Estado tiene la obligación de dar la protección de la vida de todos nosotros, buscar todos los mecanismos necesarios para protegerla. Desde aquí empezamos a establecer cuándo hay vida y cuándo se da la muerte. Pues la vida, ya lo hemos dicho más de una oportunidad, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con una sentencia nada pacífica, por supuesto, y que ustedes la van a presentar en su momento, la de inseminación artificial versus Costa Rica, determina que la concepción le da una conceptualización más amplia al tema de la concepción, y efectivamente se da en el periodo de la anidación, donde hay una unión entre el embrión y el útero. No tanto es el contacto, el esperma y el óvulo, no, sino que es cuando ya existe ese contacto, pero entre el embrión y el útero. Esto bueno, decir, esto no ha sido nada pacífico, esto es una sentencia muy interesante, científicamente determinada, con un montón de criterios también adversos, hay muchas críticas, como todo, comentarios a favor y comentarios en contra. Entonces, pero ya al menos la misma sentencia dice, con base en una teoría evolutiva de la interpretación de las normas, va evolucionando el tema de la concepción, que aparece también indudablemente en el Pacto de San José. Ahora, la pregunta al millón es, ¿cuándo está la muerte? ¿Cuándo hay muerte? Yo no me voy a entretener con esto porque creo que ya tenemos fechas para el primer parcial, creo yo. Entonces tenemos que avanzar, porque de lo contrario estaríamos discutiendo cuándo hay muerte, pero se los voy a adelantar de una vez. Cuando ustedes están viendo ahorita mismo derecho penal, pues existe un famoso artículo, el 123, que es famoso porque ese se universaliza para un montón de casos de ejemplificación, y dice el que diere muerte a otra persona. Entonces la pregunta es, ¿pero cuándo hay muerte entonces? ¿Dónde se determina que una persona ya murió? Y sobre todo, ¿en qué ley está? Porque eso no está en el Código Penal ni en el Código Civil. ¿En qué ley se materializa la teoría de la muerte y dónde se materializa legalmente cuándo se declara muerta una persona? Pues ustedes no lo han visto o lo van a ver. Esto se da en la ley de donación de órganos. En la ley de donación de órganos, creo que fue en el año 96, ahí establece ya legalmente que existe muerte cuando se da la muerte cerebral, con la muerte cerebral. Y todo esto coincide con el tema de la anidación, porque dice la misma sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se da la vida cuando empiezan a surgir los primeros síntomas de vida cerebral, que es cuando se da la anidación, y legalmente pues se da la muerte cuando hay efectivamente muerte cerebral. Entonces, ahí está la vida y la muerte, y sobre todo esto se debe de proteger por parte del Estado.
Vamos con el derecho a la libertad. Pues el derecho a la libertad es la facultad de la persona de obrar de una u otra manera sin coacción o restricción alguna. Todos nosotros tenemos la plena facultad de obrar sin limitantes hasta que empecemos a afectar el derecho de los demás. Tenemos plena libertad. La libertad en sí se valora sin una limitación, por ejemplo, la libertad de expresión, de pensamiento, reunión, asociación. Y es muy importante tomar en cuenta lo que dice la Corte Interamericana, la Corte de Constitucionalidad en cuanto a la libertad. Y dice, es el estado existencial del hombre en el cual éste es dueño de sus actos y puede autodeterminarse conscientemente sin sujeción a ninguna fuerza o coacción psicofísica. Esto es importante porque lo dice la misma Corte de Constitucionalidad, que es la que interpreta nuestras leyes constitucionales. También estamos hablando de la libertad individual. Eso es un tema muy importante y esto ya lo saca a colación el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Recordemos que la libertad individual, libertad de pensamiento, libertad de asociación, incluyendo la libertad sexual. Entonces dice el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que la libertad individual puede ser coartada solo en los siguientes casos: si ha sido privado de libertad legalmente en virtud de una sentencia, si ha sido detenido o privado de libertad conforme a derecho por desobediencia de un orden judicial, si ha sido detenido y privado de libertad conforme a derecho, si se trata de privación de libertad de un menor en virtud de una orden legalmente acordada. Esto vamos a verlo en parte ahorita, lo que veamos, la tutela judicial efectiva. Y también la Corte Interamericana de Derechos Humanos en cuanto a la libertad e indemnidad sexual. Aparece una sentencia de Rosendo Cantú versus México y dice: en una investigación penal por violencia sexual es necesario que la declaración de la víctima se realice en un ambiente cómodo y seguro que le brinde privacidad y confianza. 2. La declaración de víctima se registre de forma tal que se evite o limite la necesidad de su repetición. Mire qué interesante el tema de la libertad, en este caso libertad sexual. Hay que tener claro, y ustedes lo van a ver, o no sé si ya lo vieron, el tema de la libertad e indemnidad sexual, que es totalmente diferente. La libertad sexual la ostenta la persona mayor de 18 años. En cambio, una persona menor de 8 años no ostenta la libertad. A ella se le violenta su indemnidad porque ella es incapaz de poder decidir libremente por la misma situación de conocimientos o psicológicos que puede tener por ser menor de edad. Entonces, pero lo importante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en esta sentencia es que le obliga a los estados a procurar que la víctima de una violación declare tan solo una vez. Esto es muy importante. Este es un gran reto que tenemos todavía en Guatemala y en muchos países, por supuesto, porque una víctima de delito sexual llega a la policía, por ejemplo, ahí tiene que narrar lo que pasó. Después va a la oficina del MP y a narrar lo que pasó. Y después va a una psicóloga del MP a narrar lo que pasó. Y después va a un agente auxiliar fiscal a narrar lo que pasó. Y después va a un juzgado a narrar lo que pasó. Imagínense, es una cosa drástica. Yo siempre he considerado que el delito de violación, ese es mi punto de vista particular, es el delito más grave que puede sentir el ser humano, porque la persona, aparte de todo lo que sufrió, queda viva y está repitiendo, y con personas desconocidas, con personas que no le dan confianza. Eso es horrible. Y no digamos una niña. Entonces, la idea y lo que plasma aquí la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es que la víctima declare tan solo una vez. Es un tema bien complicado, pero es algo que los estados tendrán que trabajar en una forma interinstitucional para tratar a acoger a la víctima para que declare una sola vez y que con eso valga hasta el debate en su declaración. Eso en cuanto a la libertad. La igualdad, ya el derecho de igualdad como derecho individual, derechos civiles y políticos. La igualdad, jóvenes, filosóficamente
y la Corte de Constitucionalidad ya lo manifestó, es que es tratar en forma desigual a los desiguales y tratar en forma igual a los que realmente son iguales. Este es el principio de igualdad. El principio de igualdad no es aquel tajante que dice todos somos iguales. No es tan así. Tenemos algún tipo de diferencias que hacen a no ser tan iguales. Entonces el principio de igualdad lo que quiere es aquel que no es tan igual por una u otra circunstancia, se le equipare para que exista realmente igualdad, o si no, tratarlo en forma desigual, porque no se puede tratar en igualdad de condiciones, porque las condiciones son distintas. Un ejemplo que valga el tema y que es de clase, por ejemplo, ¿qué pasaría si a un compañero de ustedes, espero que nunca pase, por supuesto, es un caso eminentemente hipotético, qué pasaría si un día, cuando ya volvamos a clases presenciales, un día previo o unos cuantos días previos al examen, se rompe su mano derecha con la que escribe y con la que tiene que hacer el examen final? Y solo le queda la mano izquierda, pero la mano izquierda le cuesta, tiene más tiempo, cuesta más. Y uno hace un examen de 15 minutos para todos. Incluyéndolo a él, que ya él es mucho más lento con la mano izquierda. La pregunta es, ¿tendrá sentido el principio de igualdad ahí? No. Él está en una situación de desigualdad frente al resto. Entonces, a él hay que tratarlo en forma desigual porque está en forma desigual al resto. Ese es el principio de igualdad. Y únicamente tratar a todos si realmente todos están en condiciones iguales. Por ejemplo, si este mismo muchacho se hubiera quebrado la izquierda, por ejemplo, y no la derecha, y la derecha es la que escribe perfectamente, ahí no hay problema. Ahí se trata por igual porque todos están en condiciones iguales. El problema es cuando hay uno que está en una condición de desigualdad. Ahí es donde se dice el principio de igualdad. Tratar en forma desigual a los que son desiguales y tratar en forma igual a los que realmente son iguales. ¿Qué pasaría si alguien pusiera un impuesto, un impuesto general, único impuesto de 500 quetzales? Usted que gana 50,000 quetzales va a pagar 500 quetzales. El compañero que gana 3,000 quetzales también va a pagar 500 quetzales. ¿Será justo esto? ¿Será igualdad? No, no es igualdad. Porque ahí se está tratando en forma igual a los que son desiguales. Y hay que tratar en forma desigual a los que son desiguales. El que gana 50,000 quetzales es desigual al que gana 3,000. O sea que el que gana 3,000 se le debería de descontar menos que el que gana 50,000. Ese es el principio de igualdad. Tratar en forma desigual a los que son desiguales. Y tratar en forma igual únicamente si todos son iguales. Ese es el principio de igualdad. Y aquí ha resultado un poquito la discusión con la ley del femicidio, por ejemplo. Que se dice que la ley del femicidio no es igual, no es igualitaria a todos. Pues la verdad es que desde mi punto de vista sí es igualitaria, porque la ley de femicidio hay un tema ahí que yo creo que ustedes lo van a ver, o si no, y si no lo ven, lo tienen que ver, la ley de femicidio. La ley de femicidio se aplica solo por dos circunstancias. Lo que pasa es que también entendemos que se ha tergiversado su uso y se ha tergiversado en algunos casos, no en todos los casos obviamente, pero en algunos casos sí se ha tergiversado. Por ejemplo,
Si no les fue bien en el juzgado ordinario de familia, pues se van a femicidio. Si no les fue bien en el tema de niñez, se van a femicidio. O se han aprovechado para otras cosas. Eso también todos lo sabemos, estamos conscientes. Pero la ley en sí tiene un factor muy importante. Trata de una discriminación positiva a favor de la mujer. Discriminación positiva. O sea, le vamos a dar más ventajas porque no las tiene para ser equiparable. Pero no para todas las mujeres. La ley de femicidio realmente no es para todas. La ley especifica que únicamente se va a aplicar cuando exista una relación desigual de poder. O sea, no en todas las relaciones se manifiesta esa relación desigual de poder. Por ejemplo, si mi esposo es una gran empresaria y yo soy su empleado, pues ahí no hay relación desigual de poder de parte mía hacia ella, es a la inversa. O cosas así. O están en condiciones iguales. La cosa es que sí hay que probar la relación desigual de poder. Si no hay relación desigual de poder, no se aplica la ley de femicidio. ¿Queda impune? No, no queda impune. Se va al Código Penal. En el Código Penal se puede aplicar el parricidio, el asesinato, la violación, las lesiones. Se aplica todo. Todo. Entonces, la ley lo que quiere es que exista una relación desigual de poder. Y la relación desigual de poder, hay una definición que dice que es cuando el hombre tiene controlada, dominada y sometida a la mujer. Controlada, dominada y sometida a la mujer. Entonces, ¿se dan esos casos? Claro que se dan. Hay muchos hombres que, por desgracia, tienen dominada, controlada, sometida. Cuidado, te pones tal falda. Cuidado, salís con tus amigos. Te quedas aquí en la casa. Ese dominio, ese control, sí le faculta a la mujer utilizar la ley. Pero si no existe ese control, ese dominio, la mujer no puede acudir con la ley. Licenciado, una pregunta. Tendrá que acudir al Código Penal. No es que va a quedar impune, porque el problema es creerse que, como no se aplicó la ley de femicidio, entonces se va a quedar impune. No. Sin el Código Penal, ustedes saben que tenemos ahí el parricidio, el asesinato, violación, el delito de violación tiene más penas que la ley de femicidio. Tiene lesiones, o sea, ahí abarca todo, todo. Cuénteme, don Elmer, perdón. Sí, licenciado, mire, mi pregunta va, pero hoy en día hay muchas mujeres pues que tienen dominados y manipulados también a los hombres, y ¿por qué no se crea una ley si estamos hablando de derecho a igualdad? O por ejemplo lo que son las alertas cuando desaparecen las mujeres, pues se pone una alerta, y cuando desaparece un hombre no hay una alerta. Entonces ahí yo pienso que es contradictorio. No es contradictorio. No es contradictorio, es que falta esa regulación. Totalmente de acuerdo con usted. De hecho, la Corte de Constitucionalidad, cuando se plantearon estas inconstitucionalidades de la ley, eso dejó establecido que el Congreso debería de realizar una ley a favor de los hombres, en estos casos cuando el hombre esté dominado, controlado y sometido. Son menos los casos, pues, pero pueden existir. Entonces, pero sí, la Corte de Constitucionalidad sí dejó establecido eso. Será el Congreso el que tendría que hacer una para equiparar en ese tema. El asunto de la búsqueda de hombres o ancianos, tiene usted toda la razón. Faltaría hacer una alerta porque hay para niños y para mujeres. Para hombres que se dan menos casos, pero no quiere decir que no se den. Totalmente de acuerdo con usted. Habría que crear una alerta para ancianos o personas desaparecidas en general, ¿verdad? Que no sea hombre, que no sea mujer y que no sea niño. Totalmente de acuerdo con usted, don Elmer. ¿Otro comentario? Compañeros.
Licenciado, y en ese caso, ¿qué se podría hacer si, como dicen que no hay tantos casos de varones? No, eso de que no existan varios casos no significa que no se podría hacer. Claro que se tendría que hacer y yo creo que es una buena idea que están brindando ustedes. Y a ver en qué momento pues se puede escuchar ya al decir, bueno, ya hay alerta Alba Kenneth, hay, ¿cómo se llama la otra? De las mujeres. Y ahora... Claudina, creo que se llama, licenciado. ¿Cómo? Isabel Claudina. Claudina. Y ahora falta pues alguien, pues un hombre o simplemente alerta de desaparición de personas, puede ser que no sea mujer y que no sea niño. Y eso me parece bien porque efectivamente sí existe algunos casos. Yo he visto por internet algunas búsquedas de ancianos especialmente. Sí, doña Patricia. Buenas tardes, licenciado. Sí, pues solamente como comentario a eso de la ley del femicidio, con lo que usted decía de que si no les funciona en el juzgado de familia, pues utilizan esa ley, ¿verdad? Sí. Porque yo supe de un caso de precisamente eso, que se fueron al juzgado de la niñez, y luego actuaron por medio de femicidio, y al papá obviamente le quitaron a su hija. Era una señora estaba pidiendo tener a la niña y que el esposo pues le pasara pensión alimenticia, ¿verdad? Pero la señora tenía otro conviviente. Ese otro conviviente, al momento que ya le dieron a la niña, a la señora, la violó, y al mes, más o menos, mes 15 días que la niña estuvo viviendo con ella, apareció muerta. Fíjense. Y lamentablemente no se hizo un proceso de investigación de la clase de vida que llevaba la señora, ni mucho menos la clase de vida que iba a llevar la niña, porque el papá sí la tenía bien realmente a la nena, ¿verdad? Pero lamentablemente por haber utilizado... ¿No es el caso de Villanueva? No, ese sucedió, le voy a decir, por Chimaltenango, más o menos. Hay varios casos. Miren, el tema de niñez se sufre mucho. Yo espero que cuando veamos ya antes de finalizar el curso, estaría dándoles una sesión sobre el tema de la niñez. Eso es algo... Yo fui magistrado de tema de niñez y por eso lo conozco muchos casos de veras que lloran sangre, llora mucha sangre, como ese y otros más. Pero bueno, pero sí le agradezco mucho su comentario. Ya esto pues se ha ido avanzando, ya los mismos funcionarios han entendido que a veces, no todas, no todo, por supuesto, a veces se ha utilizado mal la ley de femicidio, pero hay que tener claro que la ley va estrictamente a proteger a aquella mujer que está en una relación desigual de poder. Eso es fundamental. Si no están en una relación desigual de poder, por ejemplo, un caso famoso, hay un marero que no conoce a nadie y viene y dispara a una señora que está ahí con su niño en la parada de bus, ni la conoce. Y ese es un caso. Y el otro, cuando el marido tiene sometida, dominada, controlada, no le permite ni hablar por teléfono, ni a buscar a sus familiares, ni amigos, nada, y la tiene hasta vigilando, y la mata. En el primer caso, ahí no se aplica la ley de femicidio, que ahí no hay relación desigual de poder en un marero que ni conoce a la señora que mató. Ahí lo que existe es asesinato. Y en el otro caso, pues sí se aplica la ley, porque se comprueba que existe una relación desigual de poder y con base en eso, pues la mató. Entonces ahí se aplica la ley de femicidio. El primer caso sería asesinato, el segundo caso sería femicidio. Las penas son 50 años las dos. Solo que uno se llama asesinato y el otro se llama femicidio. Hay otras leyes como Costa Rica y diferente. La ley de Costa Rica sí ya estableció que toda muerte de mujer es femicidio, y con independencia de relación desigual de poder. ¿Ya? Entonces, el homicidio es para hombres y el femicidio para mujeres.
Sí, doña Tiffany. Licenciada, con respecto a lo que decía el compañero de comenzar a iniciar una alerta para hombres, de hecho, para esto ya hay una iniciativa presentada. Es una iniciativa, no sé si ya se aprobó o ya pasó a discusión, pero sí, ya la hay. Es la 5.505 que fue presentada por el representante de bancada PAN. Usted es súper pila, doña Stephanie. Excelente. Muchas gracias. Lo tomaremos en cuenta. Aunque yo creo que esta es una cuestión más institucional, creo yo, entre Ministerio Público, organismo judicial, migración, PGN. Yo creo que ahí sería muy bonito. Espero que si algún día tienen noticias de eso, pues definitivamente es a raíz de esta sección de la tarde. Felicitaciones. Bien, jovenazos, vamos al otro derecho de los derechos individuales, que es los derechos civiles, que es la tutela judicial efectiva. Esta tutela judicial efectiva indudablemente puede ser la médula espinal de nuestra carrera. A partir de aquí, ustedes van a tener que fundamentarse siempre en el artículo 8 del Pacto de San José, 7 y 8 del Pacto de San José, donde habla de la tutela judicial efectiva. Y van a empezar a escuchar ustedes mucho y se le va a familiarizar a ustedes tanto la tutela judicial efectiva, que la tutela judicial efectiva, lo que como derecho individual de derechos humanos, o sea, el derecho humano de nosotros, un derecho individual nuestro, es tener justicia. Eso es. Pero esa tutela judicial efectiva enmarca a un tema de accesibilidad a la justicia, a la igualdad de la justicia, y que exista justicia. Eso es fundamentalmente la tutela judicial efectiva, al acceso a la justicia, a la igualdad, y que efectivamente exista una correcta administración de justicia. La accesibilidad, pues, es algo muy importante. Si no podemos vivir aquí, podemos tener nuestra constitución, nuestros códigos, pero no existe un órgano o una institución a donde acudir a buscar justicia, no hay acceso a la justicia. Entonces, son cosas que todavía Guatemala va bastante atrasado. Nosotros aquí en la capital, pues ni modo, ¿eh? Estamos en la capital, tenemos todo. Tenemos una torre de tribunales, tenemos policía cerca, tenemos ministerios públicos donde sea, pero vamos al interior y ahí vamos a encontrar que solo juez de paz hay. Solo juez de paz. Entonces, ahí ya no hay acceso a la justicia. Bueno, ahorita sí ya se creó el MP, pero hasta ahorita el Ministerio Público llegó a los 340 municipios, pero hace 6 meses, usted iba a cualquier municipio y no había Ministerio Público, solo juez de paz. E instancias, tampoco hay instancias, no hay juzgados de instancias, no hay juzgados de familia, no hay juzgados penales, no hay juzgados laborales. Hay algunos, en las cabeceras departamentales sí están todos los juzgados, pero en los municipios, y máximo en municipios lejanos, ahí no encuentra usted juzgado laboral, ni juzgado de familia, ni juzgado civil, ni penal. ¿Y qué tiene que hacer para que haga justicia en su caso laboral? Váyase a la cabecera departamental. Imagínense, ahí no hay acceso a la justicia. O sea, parte de una verdadera tutela judicial efectiva es el acceso a la justicia. Mientras no existen las instituciones dentro de los municipios, muy difícil se podrá concebir ese acceso a la justicia. Como les digo, ustedes aquí no pasan penas, ustedes aquí creo que hay hasta 10 o 12 juzgados laborales, imagínense. Pero si usted es de un municipio, de un determinado departamento, ahí no hay juzgado laboral. ¿Quiere hacer algo? Vaya al departamento. Inspección de trabajo tampoco hay. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Irse a la cabecera departamental. Y si usted no tiene los medios, no hay acceso a la justicia. O sea, eso es parte de la tutela judicial efectiva.
¿Y cuáles son los elementos de la tutela judicial efectiva? Pues la figura de un juez natural. Ustedes han escuchado qué es el juez natural. Pues el juez natural es un juez preestablecido, es un juez que sea imparcial. Ese es el lema más fundamental, un juez imparcial. Por eso se lucha tanto por la imparcialidad e independencia de los jueces, porque los jueces, para administrar justicia, tienen que estar dotados de esa tranquilidad que por sus resoluciones no pueden ser trasladados o destituidos. Son los jueces, eso es lo que se quiere, un juez natural. Y esto nos lo da el artículo 12 de nuestra Constitución, cuando habla de que un juez debe ser imparcial, preestablecido, porque la figura del juez es muy importante. Yo esperaría que muchos de ustedes pues lleguen a ser jueces, lleguen a ser magistrados y se dan cuenta de la importancia de esa investidura. También dentro de la tutela judicial efectiva está el derecho de defensa material y derecho de defensa técnica. El derecho de defensa material es la que yo ejerzo directamente a favor de mí. Yo directamente es la defensa material. Y la defensa técnica la ejerce un abogado, es un letrado, es un técnico en derecho, el que tiene conocimiento de derecho. Entonces, cuando a alguien se le viola su derecho de defensa, sea material o técnica, prácticamente se le está violando la tutela judicial efectiva. Y al violarse la tutela judicial efectiva, se está violando los derechos humanos. También desarrolla dentro de la tutela judicial efectiva que sea un proceso público. Eso es otro tema que falta que realizarse en Guatemala. Un derecho, una justicia pública, una justicia oralizada, que tanto avances ha tenido en derecho penal. Ustedes, los penalistas, les gusta porque miran los debates, mira ahí que están discutiendo. Eso solo en el ámbito penal, y se da en el ámbito de la niñez y en algunos casos laboral, familia y algunas audiencias, pero el resto de procesos máximos civil, ahí usted no tiene nada de oralidad, nada. Y es donde los procesos se tardan. Entonces son los grandes desafíos que nos toca en el ámbito de la tutela judicial efectiva cuando se habla de un proceso público. Sin dilaciones, sencillo y rápido. Es un tema también relacionado a lo anterior. Se necesita que sea un proceso más rápido, más ágil, porque según dicen, una justicia tardía no es justicia. Una justicia lenta no es justa. La idea es que la justicia sea mucho más rápida. Y por eso gana adeptos el sistema consuetudinario, porque hay una justicia mucho más rápida, mucho más sencilla, más abierta. El otro elemento de la tutela judicial efectiva es la comunidad de la prueba. Comunidad de la prueba. ¿En qué consiste la comunidad de la prueba? Es que si usted es parte procesal de un proceso, tiene el derecho de saber todas las pruebas y todo lo que existe en el proceso. Aquí se ha tergiversado un poco cuando se habla de que hay procesos penales reservados, excepto para el procesado. Al procesado no se le puede reservar, al procesado no se le puede decir, usted, a pesar que es procesado, le voy a ocultar los medios que hay. Entonces, esto atenta a la tutela judicial efectiva y como consecuencia afecta a los derechos humanos. Imagínese, usted es parte de un proceso, acude a una fiscalía y la fiscalía dice que no se lo da, y usted no tiene nada acá, y después resulta que sí tiene un montón de cosas. Ahí puede alegar violación a la tutela judicial efectiva, y bien podríamos acudir hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y en la Corte Interamericana de Derechos Humanos capaz que devuelve el proceso porque
usted tiene todo el derecho de saber todo lo que exista de usted en los procesos. De hecho, en la misma Constitución aparece el habeas data, que el habeas data es que usted tiene derecho de saber todo lo que está en registros públicos suyos. O sea, nosotros, derecho humano que tenemos, un derecho fundamental establecido en la Constitución, es que tenemos derecho de conocer, de saber todo lo que está en los registros públicos de uno. Y no digamos cuando se trate de pruebas, cuando se trate con un proceso penal, usted tiene el derecho de saber todo lo que existe. Igualdad procesal, pues es otro elemento de la tutela judicial efectiva, darle a todas las partes por igual. Imagínese cómo va a actuar usted en forma igual cuando le está negando todo lo que tienen contra usted. Tiene que revisar todo. Otro elemento de la tutela judicial efectiva es el derecho a los recursos. Desde el momento en que usted es sancionado, usted tiene derecho humano, derecho fundamental de acudir a plantear recursos. Que no se le ejecute la pena. No, primero plantea su recurso correspondiente. Y un elemento no menos importante, y es el siguiente, es el que se invoca muchísimo. Ustedes, más de uno, usted lo va a invocar en su ejercicio profesional seguro. Como elemento fundamental en la tutela judicial efectiva es la fundamentación de las resoluciones. Es que todas resoluciones deben estar debidamente argumentadas. Ojo, argumentadas. No quiere decir que estén fundamentadas en el que dice el artículo tal, que dice el artículo el otro, que dice el artículo. Eso no es fundamentación. Fundamentación significa argumentación, explicación, que se le explique, que la sentencia hable por sí sola, que la sentencia diga los argumentos que tenemos para sancionar a la empresa donde laboró el fulano de tal, porque esta empresa violentó los principios, los derechos establecidos en tal y tal y tal, y todo narrándole para que la sentencia hable por sí sola. Esa es la argumentación, explicación. ¿Qué motivos tuvo usted para entregarle al niño a la persona? ¿Qué motivos? ¿Qué pruebas tuvo? ¿Qué elementos tuvo? ¿Qué fue lo que le convenció al juez a dárselo a la otra persona, a la persona A y no a la persona B? Eso es argumentación, eso es fundamentación. Y la tutela judicial efectiva, eso es lo que enmarca, es lo que dice que toda sentencia, toda resolución tiene que estar debidamente fundamentada. En otras palabras, debidamente explicada, con argumentos, por qué resolvió tal cosa. Por eso se dice que los jueces no tienen y no deberían de explicar por medio de comunicación. Los jueces hablan a través de sus resoluciones. Eso se llama fundamentación de resolución. Porque si no, quedaríamos en una arbitrariedad. Y algo muy importante en la fundamentación es que, y es lo que se requiere siempre, el abogado pide 10 cosas. El juez tiene que explicar o argumentar por qué le da la razón o por qué no le da la razón de esas 10 cosas. Eso es una verdadera argumentación. El abogado solo pide, el juez tiene que argumentar con claridad por qué le da razón o por qué no le da la razón. Y el otro tema importante de la tutela judicial efectiva es la ejecución de las sentencias. Si las sentencias ya fueron dictaminadas y están firmes, se tienen que cumplir, nada más. Ustedes dirán, pero ¿será que no se cumplen? Hay un montón de ejemplos que la verdad es que cuesta que se cumplan y es una garantía de la tutela judicial efectiva para que exista justicia, que esa sentencia
impuesta y que ya está firme, se tiene que cumplir. Es parte de la tutela judicial efectiva. En el ámbito penal, pues hay otros temas como el derecho a ser informado, el no declarar contra sí mismo, por ejemplo, es un derecho, el derecho de no declarar. Eso no quiere decir que la confesión no valga. La confesión vale, claro que vale, pero es un derecho que tiene, no es una obligación. La presunción de inocencia que todos conocemos, el ne bis in idem que también lo conocemos, el ne bis in idem que nadie puede ser procesado o condenado 2 veces por el mismo hecho. Ustedes ya lo vieron en el año pasado, el semestre pasado. Y las penas resocializadoras, que todas las penas tienen que llevar, como dice el artículo 19 de su código, de su constitución. El artículo 19 de la constitución habla que el sistema penitenciario tiene la finalidad de la reeducación y resocialización de las personas. Entonces, ese es un tema de derechos humanos, que las penas vayan al ámbito de resocialización. Yo sé que ustedes pueden estar ahí oyendo y no creen en esto, pero es una de las tareas importantes de todos los estados, o la inmensa mayoría de los estados, que poco más o menos las cárceles únicamente las tienen como archivador de personas, como separación de personas, y no con su verdadera labor de derechos humanos, sino digamos de la misma constitución, que es la reeducación y resocialización. Que esto pues no es fácil, pero tienen que buscarse los mecanismos para todo. Entonces, ahí entra también los casos famosos de aquellos narcotraficantes o lavado de dinero que les imponen una pena, y eso creo que el Procurador de Derechos Humanos planteó un amparo, creo, les imponen una pena de prisión y paralelamente, según la ley, también hay que imponerles en una forma acumulativa pena de multa. Y eso es bien complicado porque las personas a veces ya cumplen la pena de prisión, pero porque no por el impago a la pena de multa, eso se convierte en una responsabilidad personal subsidiaria, que significa lo no pagado por multa se convierte en pena de prisión. Y eso, pues, ya se discute en la humanidad. Aunque hay una ley importante para el principio de igualdad, es que la ley contra el narcotráfico, me recuerdo yo, hay una posibilidad de suspender la pena de multa, pero solo en narcotráfico. En los demás delitos, no. Y ahí es donde hay mucha gente que aparte de que ya cumplió la pena de prisión, siguen en prisión a veces más años por la gran cantidad de multa que aparece en la ley. Entonces eso ya serían penas en contra de la propia resocialización de las personas. Bien, continuamos con los derechos individuales, civiles y políticos. Está el derecho a la seguridad, que es la protección a la ciudadanía, la seguridad jurídica, seguridad social, seguridad personal, la integridad personal, la integridad física, psicológica, porque la integridad no solo es lo físico, también lo psicológico, porque se lesiona. Ustedes saben, hay una lesión psíquica muchas veces, y que cuando se habla de delito de lesiones, hay que ver el tema de la lesión psicológica y la lesión física. Y eso ya un tribunal de sentencia tendrá que determinar cuánto equivale la lesión física, que eso es fácil de determinar, se mira, pero la lesión psíquica es mucho más compleja, es el daño psicológico, que eso se tiene que ver el daño que ocasionó, la reparación de ese daño. Eso son parte de la integridad. Y el tema del derecho al honor. Todos tenemos un derecho a honor, todos tenemos derecho a una fama, a un prestigio. Y de ahí vienen esos derechos de personalidad que a la larga son los famosos daños morales, porque muchas veces se confunde daño psicológico con daño moral. Y el daño moral efectivamente es cuando se le daña su fama y su prestigio. Por ejemplo, usted es un gran médico. Bueno, pongamos un gran abogado, mejor para estar en la carrera. Usted es un gran abogado que ha llevado grandes clientes y no sé qué,
y después por las redes sale alguien que le está fastidiando diciendo, mire, este abogado no sirve, este abogado en lugar de salvar a la gente las mete más presas, hay muchos jueces que no lo quieren y que por eso es un mal abogado. Y ahí ya se le dañó su honor, su fama, su prestigio. Y es ahí donde se tiene que comprobar que eso no es cierto y que después la indemnización por ese daño a su honor. Esos son derechos del honor. Dentro de los derechos individuales o también denominados civiles y políticos está el derecho a la familia, que todos tenemos derecho a ese vínculo familiar, a la religión, a la intimidad, el derecho de estar solo, de conservar esa soledad que es algo pues que a algunos les interesa su intimidad o solo con su familia o con usted, el derecho a la propiedad, que es el derecho al uso y disfrute de sus bienes, que ya lo hablamos la vez pasada, el grave problema que se da en nuestro país en el tema de las usurpaciones, el derecho a la nacionalidad, ese vínculo que existe entre una persona y una nación, que todos tenemos internacionalmente reconocidos una nacionalidad. Siempre el derecho al asilo, cuando una persona sufre de persecuciones en un país y que puede estar peligrando su vida, pues se va a otro país para recibir esa protección. Y ya en los derechos políticos, pues está el elegir y ser electo. Todos tenemos ese derecho de participar o de votar. Algo que no se ha discutido mucho en Guatemala es el tema de qué pasa con los detenidos. ¿Tienen derecho ellos a ese derecho político? Obviamente, si no existe una sentencia donde ya se limitó esos derechos políticos, sí tendrían ellos derecho a elegir y ser electos. Porque puede estar usted guardando prisión por un accidente de tránsito, pero no quiere decir que no vaya a votar. Es un tema. Lo que pasa es que aquí no se ha hecho ese análisis, pero los presos tienen que votar siempre y cuando no existe una sentencia firme que así se lo limite. El derecho a petición, todos tenemos derecho a hacer una petición a cualquier lugar, y el derecho a que se nos explique la petición que se haga. Sí, alguien levantó la mano, perdón. Sí, licenciado, fui yo. Mire, en el derecho a ser electo, media vez esté en la cárcel, yo no creo que se pueda dar, o me equivoco. Es que eso es lo que yo le estoy diciendo. Para mí, sí se tiene, si no existe una sentencia que le limite esos derechos políticos, usted tendría que elegir. Lo que pasa es que el problema es lo logístico, ¿eh? No los van a sacar, pero sí deberían de ir, porque se está limitando el derecho a elegir. Ya, lo que pasa es que nuestra conceptualización es, si está preso, ya perdió todos sus derechos, y no es así. El que está preso, el único derecho que ha perdido es el derecho a la libre locomoción, nada más. Y de ahí tiene todos los demás derechos, salvo que existe una sentencia firme. En la sentencia firme sí existe limitante de derechos, aparte de la libertad de locomoción, en derechos políticos. Ahí sí. Como una pena accesoria. Si ustedes lo vieron en derecho penal anterior, o sea que lo que pasa es que nunca lo hemos conceptualizado ya en prisiones, ¿verdad? Pero la persona que está detenida, lo único que tiene es impedido el derecho a la libre locomoción. Aquí es logístico el problema, y no podíamos llevarlos a todos a salida, porque olvídese, pero sí podría ser alguna logística. El día que ellos lo reclamen, ahí se recordarán de mí,
Cuando ellos empiezan a reclamar, se me está violentando el derecho a elegir y yo no tengo sentencia que me limite, el Estado tendrá que ver las acomodaciones para llevarles ahí su Tribunal Supremo Electoral, creo yo. Bueno, está el derecho a la petición, pues es un derecho humano que todos tenemos, a pedir a las instituciones públicas lo que uno considere prudente pedir y lo que esté en el ámbito del derecho. Y las instituciones públicas tienen la obligación de dar respuesta. Han habido amparos otorgados cuando se solicita una petición, es una petición a la institución y la institución no responde. Entonces han habido amparos y a través de los amparos se les obliga a que den respuesta, ya sea negativa o positiva, no importa. Eso es algo que lo que se quiere es que se le responda la petición planteada. Otro derecho individual es el derecho de asociación, que todos, el mismo gremio de abogados, pues tenemos derecho hay una asociación y tenemos el derecho de asociarnos, el derecho de los vecinos, el derecho de hacer organizaciones, asociaciones, pues es un derecho humano. Derecho de reunión, pues es otro derecho individual. Derecho, la libertad de pensamiento, pues obviamente ya lo hemos dicho, la libertad de expresión. Hay una sentencia interesante que yo creo que la vamos a analizar en conjunto, una sentencia contra Chile de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la libertad de expresión, que se llama La Última Tentación de Cristo. Es una película interesante, entonces, que llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, estos son los derechos civiles y políticos, o también denominados derechos individuales. Yo les rogaría, y se los vuelvo a rogar, queridos compañeros, que me hagan el favor de todos estos derechos individuales que vimos el día de hoy, los localizáramos en nuestra Constitución, en donde está el derecho a la vida, en donde está la libertad de expresión, en donde está el derecho a la libertad de religión, establecido en nuestra Constitución. Por favor. ¿Tienen comentarios o dudas, por favor? Bueno, la última información es que al parecer ya fijaron fecha de examen, según entiendo, según creo que nos dejaron el 18 o no están ustedes enterados. Sí, licenciado, el 18 sí, comenzamos. Entonces, yo creo que el examen, con ustedes no tengo ningún problema porque no llegan ni a 150, entiendo yo, entonces ahí solo se hace una sola parte para el examen en clave. Creo que ya se le va a notificar, o no sé si ya se le notificó, y ahí está la clave para ingresar, y pues ahí estamos con ustedes. Yo creo que al finalizar el primer parcial, ya les vamos a dejar las sentencias, vamos a formar los famosos grupos, para empezar a dejarle las sentencias correspondientes, o no sé si ustedes ya están formados sus grupitos. Licenciado, usted había dicho que íbamos a formar grupos más pequeños que los que tienen la sección, y resulta, licenciado, 30 grupos. 30 grupos, sí. 30 grupos. Y cada grupo va a tener su sentencia. ¿Cómo estamos con eso? Eran 30 grupos de 5, licenciado. Así, genial. Bueno, entonces, ¿cómo le hacemos para trasladarme esos 30 grupos? Los grupos todavía no están formados, licenciado, no se había dado la información. Ok, entonces, si usted me lo podrían decir ya, si de hoy en 8, pues sería genial, se los agradecería. Licenciado. ¿Sí? Disculpe, yo me he dado cuenta que usted tiene comunicación con César Calmo o con Javier Sarmiento. Incluso podríamos hacer el listado, se lo compartimos a ellos, para que ellos se lo reenvíen a usted. Mejor nunca ha dicho, doña Claudita. Muchas gracias.
Va. Perfecto. Entonces me mandan ese grupo y yo le respondo la sentencia de cada quien y empezamos a trabajar. ¿De acuerdo? Ok. Muy bien. Bueno, compañeros, se cuidan, pasen buena tarde y feliz fin de semana. Se cuidan. Muchas Feliz gracias, tarde, licenciado. licenciado. Muchas gracias, licenciado. Feliz tarde. Gracias, Lick. Feliz tarde. Muy amables. Gracias. Buenas tardes. Gracias, Lick. Feliz tarde. Feliz tarde, licenciado.